Entre 1870 y 1910, la península de Yucatán se convirtió en uno de los centros agrícolas más prósperos de América. El paisaje estaba dominado por el cultivo del jeneque, una planta de la que se obtenía una fibra resistente utilizada para fabricar cordajes que circulaban por puertos y ferrocarriles de todo el mundo. Toneladas de esa fibra salían desde el puerto de Progreso para abastecer los mercados industriales del hemisferio norte, pero detrás de esa capacidad de exportación existía un sistema de peonaje por deuda. A través de adelantos registrados por los propios hacendados, los trabajadores quedaban ligados a la propiedad por cuentas pendientes. Aunque legalmente eran libres de marcharse a liquidar su deuda, en la práctica miles de personas permanecieron décadas trabajando dentro de esas plantaciones. El jeneque proviene de una especie de ágave conocido como Agave furicroides. Es una planta adaptada a los suelos calcáreos de la península de Yucatán, donde puede crecer en condiciones que resultan difíciles para muchos otros cultivos. Mucho antes de que existiera un mercado internacional para esta fibra, las comunidades mayas de la región ya utilizaban el jeneque para fabricar cuerdas, redes y distintos tipos de tejidos resistentes. Durante siglos su uso permaneció principalmente en el ámbito local, pero en el siglo XIX la situación comenzó a cambiar. El crecimiento del comercio internacional y la expansión del transporte marítimo aumentaron la demanda de fibras naturales resistentes. Las cuerdas eran esenciales para asegurar cargamentos en barcos, manejar velas y amarrar mercancías en los puertos. A esto se sumó otro cambio importante, la mecanización de la agricultura. Una de las máquinas más importantes fue la segadora atadora, desarrollada por la empresa McCormick Harvesting. Estas máquinas utilizaban grandes cantidades de hilo agrícola para atar los haces de cereales durante la cosecha. El jeneque resultó ser una fibra especialmente adecuada para fabricar ese tipo de cordel, porque era resistente a la tracción y, a diferencia de otras fibras, no era consumida por plagas en los graneros. A medida que estas máquinas se difundieron en las explotaciones agrícolas de Estados Unidos y Europa, la demanda de hilo de jeneque comenzó a crecer rápidamente. Para satisfacer este volumen, las haciendas introdujeron máquinas desfibradoras mecánicas, lo que permitió procesar miles de hojas al día. Con el tiempo, esta fibra producida en Yucatán terminó integrándose en una red industrial controlada en gran medida desde Chicago por corporaciones como la International Harvester. Esta centralización de la compra generó una presión constante sobre los precios, obligando a las haciendas a reducir al mínimo sus costos de operación. A medida que la demanda internacional de fibra crecía, la producción de jeneque comenzó a expandirse rápidamente en la península de Yucatán. Durante la segunda mitad del siglo XIX, grandes extensiones de tierra fueron transformadas en plantaciones dedicadas casi exclusivamente a este cultivo. El paisaje agrícola de la región empezó a cambiar. Donde antes existían comunidades rurales dispersas, comenzaron a aparecer haciendas especializadas en la producción de la fibra. Estas haciendas funcionaban como complejos agrícolas e industriales al mismo tiempo. En ellas se cultivaban los campos de ágave, se cortaban las hojas maduras y luego se procesaban en máquinas desfibradoras, que separaban la fibra del resto del tejido vegetal. Una vez seca la fibra, era prensada en pacas y enviada a los puertos de exportación, especialmente al puerto de Progreso, desde donde partían cargamentos destinados principalmente al mercado de Estados Unidos. Con el paso del tiempo, este sistema de producción quedó concentrado en manos de un número relativamente reducido de propietarios, un grupo conocido históricamente como la casta divina. Muchas haciendas controlaban miles de hectáreas de cultivo y operaban como unidades económicas prácticamente autosuficientes, contando a menudo con sus propias redes de ferrocarril de vía estrecha para el transporte interno de la fibra. El crecimiento del jeneque convirtió a la región en una economía cada vez más especializada. Pero sostener este nivel de producción requería algo más que tierra y maquinaria. Requería también una gran cantidad de mano de obra permanente dentro de las haciendas. Y fue ese punto donde comenzó a consolidarse el sistema laboral que terminaría definiendo a la industria del jeneque. Este rápido crecimiento de las plantaciones generó una demanda constante de mano de obra en las haciendas de la península de Yucatán. Todo el proceso de producción requería cientos de trabajadores en cada propiedad. Gran parte de esta fuerza laboral provenía de comunidades mayas de la región, muchas de las cuales habían quedado empobrecidas o sin acceso a tierras propias tras décadas de conflicto durante la Guerra de Castas de Yucatán. Este conflicto, iniciado en 1847, enfrentó a los mayas del sur y oriente de la península contra las élites locales para el control de la tierra y la autonomía política. Tras décadas de lucha, la guerra concluyó formalmente en 1901, con la toma militar de Chan Santa Cruz por el ejército federal.
El desplazamiento forzado y la destrucción de la economía tradicional maya obligó a miles de personas a buscar refugio en las haciendas henequeneras. Y para asegurar a estos trabajadores de forma permanente, muchas haciendas recurrieron a un sistema conocido como peonaje por deuda. El mecanismo comenzaba con adelantos de dinero o bienes otorgados a los trabajadores. Estos adelantos podían incluir herramientas, alimentos, ropa o incluso el costo del traslado hasta la hacienda. Todas esas cantidades quedaban registradas como deudas en los libros de la propiedad. Una vez dentro del sistema, los peones dependían casi por completo de la hacienda para cubrir sus necesidades diarias. En muchas propiedades existían tiendas de raya. Estos eran establecimientos donde los trabajadores podían comprar alimentos y otros productos básicos. Las compras se anotaban en cuentas personales que aumentaban la deuda existente. En teoría, el trabajador podía abandonar la hacienda una vez que pagara lo que debía, pero en la práctica las deudas solían crecer más rápido de lo que podían saldarse. Y en muchos casos esos pagos ni siquiera se hacían en dinero, sino con fichas de latón emitidas por la propia hacienda, válidas solamente dentro de sus límites. A esto se sumaban los precios de la tienda de raya, que dejaban el acceso a bienes básicos completamente bajo el control del propietario. Los registros contables, los adelantos y el acceso restringido al comercio exterior a la hacienda mantenían a muchos trabajadores ligados a la propiedad durante largos periodos de tiempo, llegando incluso a heredarse las deudas de padres a hijos. Además de controlar el trabajo y la economía interna, muchas haciendas funcionaban como comunidades cerradas. Contaban con viviendas para los peones, capilla, talleres, enfermería e incluso instalaciones de detención. La mayor parte de la vida cotidiana transcurría dentro de sus límites, bajo la autoridad del administrador o del propietario, lo que hacía difícil la interacción con el exterior y reforzaba el control sobre la población trabajadora. Este sistema permitía a las plantaciones mantener una fuerza laboral estable en una industria que dependía de producir grandes volúmenes de fibra para el mercado internacional. Pero en algunos casos este mecanismo llegó aún más lejos. En los años de mayor expansión del Henequén, la mano de obra de las haciendas comenzó a incluir trabajadores trasladados desde otras regiones del país. Uno de los casos más documentados fue el de los indígenas yaquis del norte de México. Durante las campañas militares contra su resistencia, conocidas como las guerras yaquis, miles de prisioneros fueron capturados por el ejército y deportados hacia el sureste, especialmente entre 1900 y 1908. Estos traslados ocurrieron principalmente durante el gobierno de Porfirio Díaz, quien justificaba estas medidas como una política de pacificación y colonización. El viaje hacia Yucatán podía prolongarse durante semanas, en condiciones difíciles incluyendo traslados en ferrocarril y barcos de vapor desde el puerto de Guaymas hasta Progreso. Una vez en la península, muchos de los deportados eran asignados a haciendas henequeneras, donde pasaban a integrarse al sistema laboral existente. Para impedir abandonos y asegurar la continuidad de la producción, los administradores recurrían a mecanismos de control más estrictos. Diversos testimonios de la época describen vigilancia armada, persecución de quienes intentaban escapar y castigos físicos aplicados como forma de disciplina. Las condiciones de vida podían ser especialmente duras para los deportados, que se encontraban lejos de su territorio de origen y sin redes de apoyo. También se registraron denuncias de abusos contra mujeres indígenas dentro de las plantaciones, que describían prácticas de violencia sexual y acusaciones de conductas similares al llamado derecho de pernada. Estas denuncias proceden principalmente de relatos de la época y no siempre pudieron verificarse de manera sistemática. Mientras este sistema operaba en el campo, la riqueza generada convirtió a Mérida en una de las ciudades con mayor concentración de millonarios per cápita en el mundo. La élite local, conocida como la casta divina, construyó palacetes de inspiración europea en el Paseo de Montejo e introdujo servicios modernos como la electricidad en 1892. Mucho antes que en otras regiones del país, esta opulencia urbana dependía directamente de la capacidad de las haciendas para sostener una producción masiva de fibra a bajo costo. En conjunto, la combinación de deudas, aislamiento geográfico, vigilancia y traslado forzado permitió mantener este modelo económico para los mercados internacionales, creando una burbuja de prosperidad que pronto quedaría expuesta ante la opinión pública. A comienzos del siglo XX, el aislamiento que protegía a las haciendas terminó cuando el periodista estadounidense John Kenneth Turner se infiltró en la península. Entre 1908 y 1909, documentó lo que la propaganda oficial omitía, describiendo el sistema de deudas y el traslado forzado como una forma de esclavitud moderna. En su obra México Bárbaro de 1910, Turner detalló el uso de vigilancia armada, los castigos físicos con látigo y la existencia de celdas de detención para quienes intentaban escapar o no cumplían las cuotas de corte.
Expuso testimonios de violencia sexual y abusos sistemáticos, comparando la situación de Yucatán con el régimen de esclavitud del sur de Estados Unidos. Estas revelaciones causaron un escándalo internacional, especialmente en Estados Unidos, ya que este era el principal comprador de la fibra. La exposición mediática deterioró la legitimidad del régimen de Porfirio Díaz, dejando al sistema expuesto ante la opinión pública, justo antes de que los conflictos internos transformaran al país. Esa pérdida de legitimidad política coincidió con el fin del dominio del Jenequén en la península. A partir de la segunda década del siglo XX, una combinación de factores comenzó a debilitar el sistema que había sostenido durante décadas la economía regional. La Revolución Mexicana alteró profundamente el orden político y social del país, afectando también a las grandes haciendas. En 1915, la llegada del general Salvador Alvarado a la península marcó un punto de quiebre al decretar la anulación legal de las deudas de los peones. Los cambios legales posteriores impulsaron reformas agrarias que, especialmente durante el gobierno de Lázaro Cárdenas en 1937, fragmentaron muchas propiedades y modificaron las relaciones laborales tradicionales. En este nuevo contexto, parte de las tierras fue redistribuida, permitiendo a algunos trabajadores acceder por primera vez a parcelas propias. Sin embargo, la falta de recursos, infraestructura y acceso a mercados limitó el impacto de estos cambios en su calidad de vida. Al mismo tiempo, el mercado internacional empezó a transformarse. Nuevos materiales, cambios tecnológicos en agricultura y la aparición de fibras alternativas redujeron gradualmente la dependencia del cortel de Jenequén. Durante el siglo XX, la invención y expansión de fibras sintéticas como el nylon y el polipropileno aceleraron este proceso. Estos materiales resultaban más uniformes, resistentes a la humedad y con el tiempo más económicos de producir a gran escala. Como consecuencia, la demanda internacional de Jenequén cayó de forma sostenida. Muchas haciendas abandonaron la producción o se reconvirtieron a otras actividades, mientras que otras quedaron en ruinas. El paisaje económico y social de la región cambió profundamente. Lo que durante décadas había sido conocido como el Oro Verde dejó de ocupar el centro de la economía yucateca, aunque su legado siguió presente en la estructura agraria, la arquitectura de las antiguas plantaciones y la memoria histórica de las comunidades.